¿Qué relación guarda la nutrición con el cáncer de colon? Se estima que prácticamente el 50% de los cánceres digestivos están relacionados con hábitos nutricionales. Es el cáncer de colon el que se ha posicionado como el cáncer más frecuente en nuestra población general. Te quiero preguntar por otros tipos de cáncer, páncreas, hígado, estómago. ¿Están relacionados con la nutrición? Efectivamente, carnes procesadas, con carnes rojas y falta de fibra en la alimentación, independientemente del tabaco y el alcohol. ¿Qué pautas nutricionales darías a tu paciente? Las dietas con altísimo contenido en y luego también los aditivos. ¿Hay algunos que están en el punto de mira o son sospechosos de poder dañar nuestra función barrera intestinal? Bueno, la sacarina, todos esos edulcorantes pues no son bien tolerados. ¿Qué ocurre en un intestino mientras se ayuna? La alimentación, las enfermedades digestivas, la nutrición y el aparato digestivo viven como hermanos siameses. Bueno, doctora Pilar Esteban, bienvenida a Mejor que Ayer, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer para mí. Con muchas ganas de hablar de hábitos de vida y salud digestiva, que ya sabes que todo el mundo demanda esta información porque es algo que afecta, yo creo que a casi todos, por no decir a todos, ¿no? Efectivamente, la verdad que los síntomas en la patología digestiva van en ascenso y luego todo lo que tiene relación pues, con intolerancias alimentarias, alergias, síntomas digestivos son muy prevalentes en la población general, sí. Vamos a hablar de muchas cosas, pero quizás quiero empezar por lo más grave y por lo que creo que es prioritario, que es el cáncer. El cáncer digestivo, cáncer de colon fundamentalmente, después hay otros, pero quiero preguntarte, ¿qué relación guarda la nutrición con el cáncer de colon? Pues mira, se estima que prácticamente el 50% de los cánceres digestivos están relacionados con hábitos nutricionales. Como bien sabes, el cáncer colorectal se ha posicionado ahora en este 2025 como el mayor cáncer diagnosticado en la población española y europea. Número 1, en hombre y mujer. Hombre y mujer, número 1. En las mujeres es la mama y en el hombre la próstata. Pero cuando tú tienes en los términos globales, es el cáncer de colon el que se ha posicionado como el cáncer más frecuente en nuestra población general. Por tanto, por eso hay estrategias preventivas y están los programas de prevención de cáncer colorectal. Y ahí la alimentación tiene un papel clave. Vale, ahora hablaremos de pautas concretas a seguir y a evitar, pero también te quiero preguntar por otros tipos de cáncer de la esfera digestiva, páncreas, hígado, estómago, también frecuentes. ¿Están relacionados con la nutrición? Efectivamente. O sea, en el cáncer de colon se ha relacionado pues, con carnes procesadas, con carnes rojas y falta de fibra en la alimentación. En el cáncer gástrico se ha relacionado pues, con ahumados o con productos con alto contenido, por ejemplo, en soja, independientemente de la aparición del Helicobacter pylori. ¿En soja o en sodio? En soja también. En soja tiene alto contenido de sodio. Por ejemplo, el cáncer gástrico mucho más frecuente en países asiáticos. No sabía yo de esa relación. El cáncer gástrico es muy alto, sobre todo las tasas de incidencia son muy altas en poblaciones asiáticas. Que basan su contenido de proteico, por ejemplo, en soja, ¿no? Sí. Y también se ha relacionado con ahumados, ¿vale? El cáncer de páncreas, bueno, pues el cáncer de páncreas con malos hábitos nutricionales, como bien sabes, resistencia a la insulina, la inflamación crónica de bajo grado, independientemente del tabaco y el alcohol, obviamente. Claro. ¿No? Que eso también y el cáncer hepático, pues a día de hoy, pues la enfermedad hepática metabólica no alcohólica, es decir, porque todo el mundo asocia hígado con alcohol, que efectivamente produce un daño tóxico directo, pero también la enfermedad hepática se relaciona con el aumento de grasas dentro del contexto del síndrome metabólico, que actualmente se ha convertido en la primera causa de trasplante hepático en nuestro país, ¿no? La primera causa. De trasplante hepático. Ya como hemos vencido el virus B y el virus C, porque los nuevos fármacos tan potentes hemos conseguido tratar esas enfermedades que son también procarcinógenos hepáticos. Antes se trasplantaban muchísimos pacientes con virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Pero actualmente los nuevos fármacos, bueno, han hecho un aclaramiento del virus y unas tasas de respuesta casi del 90%. Un éxito. Por tanto, pero sin embargo la enfermedad hepática metabólica, el sobrepeso, la obesidad sigue en aumento y actualmente es la primera causa de trasplante hepático en nuestro entorno. Esto es lo que se llamaba antes hepatitis hepática no alcohólica, ¿no? Sí. Que después creo que se ha llamado mal, ¿no? Metabólica o más.
Metabolic Associated Hepatic Disease, ¿no? Sí. Algo así. Y ahora sí que es enfermedad hepática metabólica, Vale. como para englobarlo más en un concepto, no solamente una enfermedad que afecta al hígado, sino que está en un contexto de síndrome metabólico global, ¿no? Es decir, obesidad, resistencia a la insulina. Claro, riesgo me parece un cardiovascular. mensaje muy potente ya de inicio del episodio. La resistencia a la insulina, la obesidad, la inflamación crónica de bajo grado, ese contexto metabólico adverso puede hacer que acabes requiriendo un trasplante de hígado. O sea, una cirrosis por esa causa y un trasplante hepático. Efectivamente. Yo creo que eso la gente no lo tiene en mente, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, la obesidad es una enfermedad o no. O sea, hablamos de que estamos hablando de un trasplante hepático, ¿sabes? Claro, porque produce una... Bueno, en la historia natural de la enfermedad produce inicialmente lo que a lo mejor la gente conoce como hígado graso, ¿no? Tengo grasa en el hígado. Pues efectivamente el hepatocito, que es la célula hepática, se va rellenando de, digamos, como de micelas o de vacuolas de grasa, que en principio pues sería, en las ecografías lo vemos muy bien, que vemos un hígado como blanquecino, y de ahí va produciendo una inflamación hepatocitaria. ¿Vale? Entonces ya empieza a haber un aumento de las enzimas hepáticas, normalmente de la GOT, de la GPT, de las transaminasas. Cuando eso no se trata, cuando eso no se cura o no se ponen medidas preventivas correctoras o tratamiento farmacológico, en fin, la evaluación global del paciente en su escala de la enfermedad por lo que vaya necesitando. Pues a largo plazo es como un asesino silencioso que está produciendo inflamación y fibrosis hepática, inflamación, fibrosis, inflamación, fibrosis. Y llega un momento que se convierte en una cirrosis hepática. Muchos pacientes dicen, pero si yo no bebo nada de alcohol, yo no bebo, ya, pero es que la enfermedad hepática no solamente es secundaria al alcohol o a los virus, hay muchísimas más y a día de hoy es la primera causa es del la trasplante. primera causa. Cuando tú ya tienes un hígado cirrótico, la prevalencia o la probabilidad de que tú tengas un hepatocarcinoma, un cáncer de hígado, pues en un hígado cirrótico se multiplica. Y que además no podemos compartimentalizar tan alegremente porque mucha gente que tiene obesidad y una patología metabólica también bebe, ¿no? Es decir, los dos daños se concentran paralelamente, ¿no? Lo que pasa que nosotros en nuestro país, pues que muchas veces consideramos que el alcohol o el beber es cuando se toman dosis tóxicas muy altas de alcohol. Y luego, bueno, pues ahí entra pues la individualidad de cada paciente, que hay algunos que tomando dosis socialmente aceptadas de alcohol, como pueden ser cervecita diaria, pues como con cerveza, me tomo todos los días pues un vasito de vino o dos. Cuando tú superas pues los 60-80 gramos de alcohol diaria, que eso lo puedes tomar en 4 cosas, de forma crónica, pues desde la adolescencia o desde los 20 años, vamos a poner, pues cuando tienes 65 o 60, a lo largo, toda esa cronicidad, esa toxicidad hepática acumulada en pacientes genéticamente predisponentes, esto es como todo, que genéticamente predisponentes, pues produce toda esta historia natural. Eso con respecto al alcohol, la hepatitis alcohólica, pero que luego tenemos la hepatitis metabólica. Y luego la realidad es que se mezcla. Están combinadas. Claro, es que se mezcla. Claro. Sí. Genial. Bien, vamos a empezar a dar pautas claras. Si nosotros somos una persona, imagínate, con un padre o una madre con cáncer de colon y decimos, yo quiero hacer todo lo que esté en mi mano para minimizar al máximo, todo lo posible, mi riesgo de cáncer de colon. Vamos a centrarnos en nutrición. ¿Qué pautas nutricionales como digestiva darías a tu paciente? Bueno, lo principal y lo que más le falta al colon es optimizar el consumo de fibra. O sea, la fibra es fundamental para tener un tránsito intestinal regular y disminuir la prevalencia del cáncer colorectal. Eso está muy estudiado en la literatura y es clave. Y se ha relacionado el cáncer de colon con la disminución de algunos micronutrientes, como es el ácido fólico, el calcio, la vitamina D. Con lo cual, pues tener una optimización de la dieta con, bueno, pues con consumo de frutas, verduras, vegetales como base de la alimentación es clave. Y luego hay ciertos productos que generan mucha polémica, como son las carnes rojas y las carnes procesadas,
que también pueden ser consideradas procarcinógenos, ¿de acuerdo? Podemos diferenciar las carnes procesadas, sí que se han relacionado en grandes estudios epidemiológicos como consideradas por la OMS por un procarcinógeno tipo 1, y las carnes rojas. Por la carne roja, el exceso, ¿no? Vamos a decir, se permite un consumo pues, de más o menos de unos 500 gramos semanales de carne roja y está considerada por la OMS por un procarcinógeno tipo 2, ¿no? Que es como un escalón menos de evidencia, efectivamente, ¿no? Yo no quiero demonizar las carnes rojas que son una fuente importante de proteína, pero sí que una dieta con alto contenido diario de carnes rojas, pues puede, para el colon, no es lo mejor. No es lo mejor. Y a nivel de la fibra, me gustaría entender un poquito más, además de regularizar el tránsito, los mecanismos por los cuales nos protegen. Porque yo creo que muchas veces se infraestima, ¿no?, el poder de la fibra, o se considera como, no, la fibra no es esencial, en el sentido de que no la necesitamos como para sobrevivir. Pero, ¿de qué formas nos protege? ¿Por qué es tan interesante? Pues mira, lo primero es que hay que saber que nuestras células humanas no son capaces de digerir la fibra, ¿vale? Entonces, necesita la microbiota intestinal para ser digerida, vamos a decir, o metabolizada. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una alta contenido en fibra? Pues que nuestra microbiota intestinal, con esa fibra buena, va a producir una serie de productos, como son los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato, que tienen actividad antiinflamatoria. Entonces, aparte de ser el sustrato energético del colonocito, que es la célula que reviste las paredes del colon, pues disminuye esa inflamación intestinal, vamos a llamarla inflamación intestinal de bajo grado. Entonces tiene ahí un efecto protector muy interesante, porque digamos como que es la sustancia que nuestra microbiota necesita. Son prebióticos, ¿no? O sea, la fibra actúa como un prebiótico y es como el sustrato de nuestra microbiota intestinal, pues para producir metabolitos interesantes que van a tener... Que después se beneficia el colon de ellos, ¿no? Se beneficia el colon de ellos y se va a beneficiar el resto de muchos órganos. Yo, como siempre digo, nuestro aparato digestivo no es un mero órgano de absorción de nutrientes y excreción de desechos. Es un órgano metabólicamente activo con muchas actividades neuroendocrinas, metabólicas, y que va a producir todas las células intestinales y la microbiota que la acompaña, hay tipificadas más de 50.000 metabolitos que va a tener un impacto a nivel de salud, pues de salud digestiva, obviamente, pero de salud cardiovascular, neurológica, metabólica, neuroendocrina, entre otros muchos. Sí. Yo por eso siempre digo que reforzar nuestra función barrera intestinal es invertir en salud global, porque así es. Sí, además, bueno, si hacemos la analogía con la piel, en cuanto la piel pierde la función de barrera cutánea, empiezan a aparecer un montón de problemas, ¿no? Y en el sistema digestivo todavía más. Claro, digamos que una dieta sin fibra, básicamente, vira la microbiota hacia una microbiota más proinflamatoria, y al final, cuando la microbiota no es la adecuada, los principales perjudicados somos nosotros. Son las células del colon a nivel local inicialmente, y eso secundariamente hace que todo el organismo funcione peor, ¿no? Entonces, bueno, eso de que la fibra no es esencial lo podemos poner entre comillas. O sea, realmente, si quieres optimizar tu salud, o sea, tener la mejor salud que puedas tener, la fibra es esencial. O sea, la fibra es necesaria. La fibra es esencial y es necesaria. Luego ya podemos hablar pues, de diferentes tipos de fibra. La fibra soluble, la fibra insoluble, la fermentable, la no fermentable. Porque hay muchos pacientes que pueden tener cierta dificultad, vamos a decir, para metabolizar con ciertos grupos de fibra. Pues habrá que regular con los diferentes tipos de fibras que haya, alimentación sobre todo, para que tu intestino no se quede pobre. ¿Y hay un efecto adaptación al consumo de fibra? Porque yo lo que veo en pacientes es que pues, una persona que lleva una mala dieta muy procesada, muy baja en fibra por lo general, empieza a tomar de repente mucha fibra y claro, la tolera mal. Entiendo que es mucho más inteligente el incrementar progresivamente el consumo de fibra para que tu microbiota vaya adaptándose a fermentarla, a trabajar con ella y puedas
tolerarla sin mucha distensión y sin mucho malestar, ¿no? Porque yo creo que hay gente que empieza a tomar mucha fibra, se distiende, empieza con unos síntomas insoportables y dice, esto no es para mí, esto me hace mal, ¿no? Claro, ahí la importancia, por supuesto, de un buen diagnóstico. Quiero decir, o sea, si hay un paciente que tiene mucha sintomatología digestiva, con gas, con distensión o con mala tolerancia a ciertos grupos de fibra, pues oye, consulta, vamos a diagnosticar el caso, no haya nada subyacente y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. Yo normalmente siempre trabajo con nutricionistas en mi equipo para ir optimizando la introducción de la fibra de forma organizada. Bueno, la fibra y los FODMAP, que también son sustancias, son sustancias fermentables. Cuando hablo de fermentables, ¿qué quiere decir? Que pueden producir gas intestinal, y en algún perfil de pacientes que está indicado es cuando hacemos las intervenciones nutricionales inicialmente bajas en FODMAP. Vale. Que supongo que claro, la gente lo habrá conocido. Pero bueno, eso es una intervención nutricional que consta de 3 fases, con una primera fase de suspender los alimentos fermentables, los FODMAP, una segunda fase de ir reintroduciendo de forma progresiva y ordenada, y de las cantidades también en tiempo y forma, cada uno de los grupos alimentarios, y luego una tercera fase de personalización de la dieta. O sea, nosotros no podemos mantener una intervención baja en FODMAP indefinida, porque sería micronutricionalmente deficitaria y dañaría nuestra microbiota intestinal. Pero por ello, para hacer una intervención baja en FODMAP, se necesitan de estas 3 secuencias. Fases, sí. Más allá de los ultraprocesados, más allá de las carnes procesadas y en este caso de la carne roja, ¿qué otro alimento, grupo de alimentos o producto daña nuestro intestino y se consume ampliamente por la población? Pues yo te diría que actualmente quizá los azúcares simples y la fructosa, el jarabe de ágave, las dietas con altísimo contenido en fructosas, y luego también los aditivos y algunos edulcorantes. O sea, que mucha de la dieta o de nuestro entorno, de los productos que consumimos, pues están llenos de azúcares simples ocultos que no los pasan desapercibidos. Sí. Y sobre todo todos los productos que te dicen sin azúcares, van edulcorados con fructosa y con sorbitol, sobre todo, para que el consumidor siga teniendo esa palatividad dulce, pero claro, esos altos contenidos en fructosa y en sorbitol dañan nuestra función barrera intestinal y producen un impacto metabólico también muy potente, ¿de acuerdo? Muy negativo. Y luego, pues el exceso también de edulcorantes y de ciertos aditivos que se utilizan pues en la alimentación, pues pueden también tener un papel, y algunos xenobióticos, ¿no? Pues productos insecticidas, pesticidas que se utilizan pues para conservar las frutas y verduras. Aunque yo con esto no quiero lanzar una alarma, no sino es un mensaje quimiofóbico, sino no que es un mensaje quimiofóbico, sino que están ahí, que han venido a sustituir, o a curarnos de muchas enfermedades infecciosas que ya no tenemos. O sea, o que tenemos muchísimo menos, ¿no? Sí, pero tienen esa contrapartida. Hombre, los que están autorizados están legales, y al consumo que se está utilizando en la industria alimentaria, pues son legales, ¿no? Pero es verdad que yo creo que tienen un impacto muy negativo a nivel de la función intestinal y de la microbiota. Claro, esta es la discusión de siempre: el que sea seguro a corto plazo no quiere decir que sea saludable a largo plazo. Entonces hay 2 piezas que te quiero preguntar más en profundidad. Una es el tema de los aditivos. Aditivos hay en todos sitios, en muchos alimentos, muchos productos. ¿Hay algunos que están en el punto de mira o son sospechosos de poder dañar nuestra función barrera intestinal? El acetato, la sacarina también, sobre todo. Es que son moléculas complejas de fructosa prácticamente. Son fructanos y son moléculas complejas de fructosa. Entonces, todos esos aditivos, todos esos edulcorantes, pues no son bien tolerados. Y algunos, como las carboximetilcelulosas, el policarbonato 80, o sea, muchos, el 301 o 311, pues todo ese tipo de productos, pues en grandes metaanálisis se ha visto que
personas que tomaban alto contenido en edulcorantes aumentaba un poquito la incidencia del cáncer digestivo, ¿de acuerdo? Muchas veces a lo mejor no tenemos estudios que diga de uno en concreto es malo, sino el consumo generalizado de muchos edulcorantes en la alimentación. La exposición continuada a grandes cantidades que incluso, aunque sean seguras desde un punto de vista toxicológico, pueden generar cierta problemática digestiva a largo plazo, entiendo. Así Vale, es. que no es una cuestión de que te vayas a tomar un yogur edulcorado y vayas a tener, no sé, una pérdida de la función barrera intestinal, sino de que a lo mejor 15 años o 20 años de un consumo diario de muchos productos edulcorados, pues puede generar cierta alteración digestiva. Sí, y ahora se habla mucho de ese sabor, este sabor palatable, el sabor umami. El umami. Que, bueno, está súper, o sea, muy estudiado también cómo altera la microbiota intestinal y la función barrera intestinal. Esa búsqueda siempre de ese alimento palatable, eso que aumenta la dopamina, que produce pues esa reincidencia. ¿Esto era típico de la comida asiática, puede ser? ¿O? Sí, el sabor umami viene de ese concepto, es un vocablo asiático, sí. Vale. El Bien. glutamato monosódico, que es sobre todo el que consigue ese sabor así como envolvente, ¿no? Palatable. Vale. Entiendo que también el alcohol es un tóxico digestivo, ¿no? Que quizás no está muy asociado a toxicidad digestiva, pero también hace mal, ¿no? Bueno, produce un aumento, o sea, el alcohol está posicionado dentro de los grandes procarcinógenos a nivel intestinal, cáncer de colon, hepático, gástrico, o sea, está como el enemigo número uno prácticamente, el páncreas. El páncreas es muy voluble, el alcohol y el tabaco son dos tóxicos directos pancreáticos, ¿no? Y está relacionado con un aumento de la incidencia, efectivamente, de todos los cánceres digestivos, sí. Bien, pues bueno, hemos dado un repaso de cosas a evitar si queremos minimizar el riesgo de cáncer digestivo, que también habrá más, pero bueno, te quiero preguntar también por un segundo grupo de problemas ya menos graves, que son las intolerancias alimentarias. ¿Por qué, Pilar, parece que hay un aumento tan masivo de intolerancias alimentarias y ahora pues prácticamente no queda nadie que no coma algo y le genere cierto malestar digestivo? Bueno, pues yo creo que es debido a varias cuestiones. Lo primero que creo que vivimos en un mundo disbiótico que produce una alteración de la microbiota intestinal. Un mundo disbiótico. Vivimos en un mundo disbiótico que produce una disbiosis intestinal. Entonces, bueno, las intolerancias alimentarias suelen producir, el mecanismo de producción es que la célula enteral, el enterocito, que es la célula en intestino delgado, tiene que producir una serie de enzimas, las disacaridasas, para romper los enlaces de moléculas pues como son la lactosa, la fructosa, el sorbitol. Entonces, esta funcionalidad celular se ve alterada cuando no hay una función barrera intestinal potente y no puede producir, o con el paso del tiempo, de los años, esas enzimas digestivas que se necesitan para metabolizar, digerir esos azúcares complejos. Y luego también es que el aumento de los diagnósticos, porque cada vez tenemos test diagnósticos pues como más precisos, más accesibles, pues también hacen que sean diagnosticados con más frecuencia y que sean también más conocidos, ¿no? Y yo creo que también, bueno, pues esas alteraciones que se producen hace también que el paciente esté como más pendiente, ¿no? de la alimentación, de la comida, está siempre en búsqueda, siempre pretende justificar los síntomas digestivos que tiene, siempre buscamos un culpable en la alimentación, pues es la lechuga, pues es el lácteo, pues es el gluten, ¿no? Claro, ¿piensas que hay un factor de ser como más sensibles a síntomas digestivos que quizás hemos convivido con ellos y antes, hace 30 años, no le prestábamos tanta atención como ahora? O es que, claro, porque está la pregunta, ¿no? Oye, ¿es que nuestro sistema digestivo ahora es más sensible que antes o simplemente tenemos más conciencia de esto? Se juntan ambas causas. Yo creo que ahora mismo tenemos un sistema digestivo más debilitado y más sensible, y que hay un aumento de la hipersensibilidad visceral y hay alteraciones en la microbiota y disbiosis que favorecen ese círculo. Y luego también pues lo que hay una mayor sensibilidad de la población, hay una población cada vez más conocedora del impacto de la alimentación en la salud, que bueno, pues que buscan
tienen síntomas digestivos y siempre buscan pues responsabilizar algún grupo alimentario. Y hay una función barrera intestinal más debilitada. Sí. Vale. ¿Cuáles son las intolerancias más frecuentes de la población? Pues el de intolerancia a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol, a los FODMAP y a los fructanos y a las alfa-1 antitripsinas, y luego la de histamina, el déficit de DAO. ¿Y pueden coexistir más de una a la vez? Vale, se complica la cosa. Se complica la cosa. ¿Y el famoso SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, puede imitar alguna de estas intolerancias o solaparse con ellas? Absolutamente, porque es que la sintomatología del paciente es la misma. Ajá. O sea, el paciente viene consultando por un cuadro de gas, de distensión, de meteorismo, eso le produce dolor y a veces alteración del tránsito intestinal, normalmente, aunque no siempre, con una tendencia hacia la diarrea. Entonces, el paciente habitualmente cuando viene a la consulta ya viene con un checklist, con un listado de posibles enemigos alimentarios que siempre empiezan por los mismos. Me he quitado el gluten, me he quitado la lactosa, me he quitado tal cosa, tal otra. Y muchas veces debajo de eso lo que hay realmente es un SIBO. Un SIBO no deja de ser un sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado y no deja de ser un aumento de grupos bacterianos sobrecrecidos a nivel de intestino delgado. Esa microbiota disbiótica que no puede absorber, fermentar o metabolizar muchos de los productos que ingerimos de la alimentación, pues hace que los alimentos fermenten. Cuando fermenten, producen gas intestinal. Produce gas intestinal, distienden las asas intestinales. Esa distensión produce dolor, el dolor cólico tipo retortijón. Sí. Y luego produce una cosa que son las diarreas osmóticas. Es que ese soluto que no ha sido absorbido por nuestro organismo, pues tiene que salir con agua. Tiene que buscar su salida por algún sitio y suelen producir pues despeños diarreicos, pues eso, pues así escasos, pero como muy expulsivos. Eso a lo mejor lo podemos entender pues muy fácilmente después de una noche de feria, ¿no? Cuando has tomado mucho rebujito, has tomado mucho, pues al día siguiente te levantas, claro, esas altas cantidades de fructoso, de sorbitol que tu intestino no puede metabolizar, pues al día siguiente te levantas distendido, con gas, con ir al baño, ¿no? Que se llama la diarrea post-rebujito. Ah, mira, no sabía que tenía un término. Cuidado, que viene la feria de Málaga. No es científico, no es un término científico, es un término coloquial, ¿no? Está pero bien. Que creo que todo el mundo podría verse en situación. Sí, es para entenderlo, sí. Para entenderlo. Hay un término que mencionas a veces en alguna publicación, entiendo que a nivel divulgativo, no académico, pero que me llama la atención y me gustaría conceptualizar lo que es el intestino débil, ¿no? En el sentido de, ¿podemos o tenemos ahora un intestino más débil que antes? ¿O a qué podemos llamar un intestino débil? Porque a mí siempre me llama la atención que hay gente que parece comer lo que le da la gana y le tolera todo y lo absorbe todo perfectamente y se encuentra maravilloso. Y después hay, pues eso, quien come cualquier cosita fuera de su alimentación y tiene que ir al baño y el pobrecito o la pobrecita no puede comer fuera, está siempre mirando qué comer, qué no comer, incluso desarrolla una fobia a comer, una neurosis en torno a la comida. Y ¿qué diferencia ambos intestinos? Un intestino fuerte y capaz de absorber y de comer bien y otro intestino que no. Bueno, como todo en la vida, la individualidad de cada uno, nuestros condicionantes genéticos, o sea, eso ya nos predispone a ciertas enfermedades, ¿no? Esto es como el que está todo el día, se fuma un paquete al día y no le da un paquete nada. Y no le da un cáncer de pulmón, y otro que huele 3 cigarrillos o el humo pasivo de su padre. O el humo pasivo de tal, y desarrollan un cáncer de pulmón, ¿no? Pues no. O sea, ¿qué hay debajo de eso? Pues tiene que haber unos polimorfismos genéticos, un sustrato genético de base que te predispone pues a tener como ciertas enfermedades diferentes que no sabemos, ¿no? O sea, tú estás en el mundo, pero no sabemos cuáles van a ser tus enfermedades del futuro, o todavía no las tenemos del todo muy etiquetadas, claro, ¿no? Aunque ya empiezan a haber estudios genéticos y todo eso que te pueden ayudar a predecir algo, pero tal. Pues a nivel intestinal ocurre lo mismo. En principio yo siempre digo que el intestino hay
una función barrera intestinal que está formada por muchos elementos. El primer elemento, si lo vemos desde la capa de dentro de dentro de la luz intestinal hacia afuera, pues empezamos con el moco intestinal, ¿de acuerdo? Que está formado por bicarbonato, por un montón de inmunoglobulinas, de péptidos, antimicrobianos, donde ahí está alojada la microbiota intestinal. En el moco vive la microbiota. En el moco vive la microbiota, que está en íntimo contacto con las células enterales. Pero donde vive la microbiota intestinal es en esa moco, que yo es como le digo a mis pacientes. Esto es como si tuvieses una capa de barniz. Esta capa de barniz que protege tus mucosas del aparato digestivo, pues cuando tú una puerta se le va el barniz, se desquebraja, ¿no? Y entonces empieza a aparecer es una situación que le llamamos una como inflamación intestinal de bajo grado, a ese nivel. Entonces, produce un aumento de la permeabilidad intestinal, de las uniones estrechas intercelulares, y eso puede producir un aumento de antígenos y de tóxicos, de xenobióticos que introducimos en la alimentación, ¿vale? Que pueden penetrar dentro de tu organismo, dentro de tu función barrera intestinal. Como bien sabes, nuestro intestino es probablemente el órgano inmunológico más grande del cuerpo, justo detrás de esta pequeñita capa celular, que es un epitelio monocapa, es decir, no hay como en la piel, que está el estrato córneo, no, hay una línea de células nada más. Justamente debajo, pues tenemos un elenco de células inmunitarias, de linfocitos, de linfocitos B, de linfocitos T, productores de anticuerpo, células inmunitarias y algunas zonas linfoides, ¿de acuerdo?, que están agregadas, como las placas de Peyer, que digamos como que son los guardianes de nuestra salud intestinal y global. Yo, como digo muchas veces, a lo largo de la vida vamos a ingerir casi más de 70 toneladas de alimentos, de líquidos, de tóxicos, de medicamentos. Toneladas. Claro. Entonces, aunque parezca que no, tu función barrera intestinal está muy expuesto al medio ambiente. O sea, con todo lo que ingieres de la alimentación. Pues esa función barrera tiene que estar constantemente alerta, vigilando qué es lo que estás introduciendo de la alimentación, qué es bueno y qué no, qué tiene que entrar en tu organismo y qué tiene que ser desechado. Entonces, cuando tú estás constantemente, no digo que un día tengas una transgresión dietética o una cosa puntual, sino cuando esa toxicidad vas acumulándola a lo largo del tiempo, luego hay una extensísima red neuronal, activa esas neuronas que están dentro de la pared del aparato digestivo, y produce pues dolor, excitación neuronal, alteración en la contractilidad, dolor, y luego un concepto que hablamos nosotros mucho los médicos, que es la hipersensibilidad visceral. O sea, que es digamos como esa sensación exagerada a ciertos estímulos digestivos que para algunos pacientes pasan de forma absolutamente... Sin enterarte. Y, sin embargo, otros pacientes tienen como un umbral del dolor visceral, como muy exagerado. ¿Sabemos por qué se puede desarrollar una hipersensibilidad visceral? ¿O qué perfil de paciente? ¿O si se debe a una hipertonía simpática? ¿O a qué se debe? Bueno, pues ahí se habla mucho de las células mastocitarias, del mastocito, porque produce ciertas citoquinas proinflamatorias que alteran a nivel de neuronal lo que es el sistema nervioso entérico, que todo el mundo conoce como el segundo cerebro, pero que tiene un nombre académico que es el sistema nervioso entérico. Entonces esas neuronas pues están como hiperexcitadas y alteraciones inmunológicas también sobre todo. Y luego que nuestro intestino, como bien decías, está gobernado por el sistema nervioso autónomo, es decir, va a su rollo, es decir, tú no lo puedes... No tenemos que hacer peristaltismo consciente, ¿no? Tú no lo puedes gobernar, tú puedes subir un brazo, bajar una pierna, pero tú no le puedes decir a tu intestino, ahora segregas ácido, ahora no, ahora te mueves, sino que iba gobernado por esos estímulos del sistema nervioso simpático y parasimpático. Toda esa información va registrada por el nervio vago, que es procesada a nivel central. Y es lo que llamamos el eje intestino-cerebro, del que
del que tanto hablamos, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a nivel de una alteración de la función de la microbiota inflamatoria, activación inmunológica, excitación neuronal del sistema nervioso entérico, va a producir input a nivel de nervio vago, llegando a nivel central, bien propiciando estrés, ansiedad, otra sintomatología más neurológica o más emocional, y de la misma forma alteraciones neurológicas, cefaleas, ansiedad, depresión, van a producir sintomatología digestivo. También, por ejemplo, pues como bien, a nivel hormonal, o sea, hay que entender que el aparato digestivo produce muchísimas hormonas, es un órgano neuroendocrino. Sabemos que gran parte de la serotonina se produce a nivel intestinal. La falta de triptófano en la alimentación, que es un precursor de la serotonina, pues se ha visto que pacientes con síndrome de intestino irritable o con alteraciones digestivas pues tienen una disminución de los niveles de serotonina, ¿no? Que pudiera también estar un poco en esa... Que aunque no pase directamente la barrera, o la mayoría no pase la barrera hematoencefálica, pero actúa a través del sistema nervioso, es decir, influye en el sistema nervioso vía vago y estimula las ramas aferentes para dar un mensaje también al sistema nervioso de que no se está produciendo suficiente de ese neurotransmisor, ¿no? O sea que sí, está totalmente conectado sistema nervioso y inmunológico y entérico, y hay muchos puntos de control, veo, que pueden hacer que las cosas vayan mal si no cuidamos esto, ¿no? Efectivamente. O sea, no hay vamos a decir, como un único culpable o un único efecto negativo, sino que, como todo nos pasa en el organismo, o sea, no hay un único villano, sino que muchos de ellos en un paciente genéticamente susceptible o con una alteración inmunitaria o inmunológica, o pues eclosionan todos esos factores pues para producir pues un aumento. Sí, y además lo que veo es que los daños también son sinérgicos, en el sentido de que vamos a poner una mala situación emocional de una ansiedad crónica derivada de otro problema en la vida, también va a debilitar el sistema digestivo y va a hacer que lo que comamos y no sea saludable pues nos afecte más negativamente que a lo mejor en una persona en una situación vital perfectamente estable, ¿no? Entonces ahí hay una bidireccionalidad que puede ser positiva o puede ser negativa. Tú piensas que, como bien sabes, que nosotros a nivel intestinal producimos un montón de hormonas, o sea, dopamina, serotonina, GABA. Entonces, este tipo de hormonas van a tener, digamos, a nivel de la celularidad intestinal, una serie de funciones. Por ejemplo, la dopamina actúa a nivel de la contractilidad intestinal, de los movimientos peristálticos. Y sin embargo, a nivel central tiene un efecto pues, en las emociones. Sí. Pues la serotonina también tiene muchos efectos a nivel intestinales, en secreción de sustancias, pero a nivel cerebral tiene otras funciones. Entonces, todos estos neurotransmisores que van dando vueltas por nuestro organismo y en el intestino se producen gran parte de ellos, pues allá los órganos donde interaccionan, ¿vale? Pues van a producir una serie de efectos o de sintomatología u otro. Locales, u otro. Bien, quiero hacerte la siguiente pregunta y es, ¿crees que la población en general, vamos a generalizar, está absorbiendo bien los nutrientes que incorpora con la dieta? O sea, siempre se habla de que una dieta completa, en principio aporta todos los micronutrientes necesarios, pero yo te quiero preguntar, para que te mojes en si crees que hay algo así como una malabsorción crónica de bajo grado en la población. Porque claro, el discurso de que vivimos en una sociedad disbiótica, que me ha encantado, pues me hace pensar de que realmente no tenemos una absorción perfecta y estamos obteniendo todos los micronutrientes, porque después vemos que sí que hay un montón de deficiencias subclínicas de micronutrientes que pasan totalmente desapercibidas, ¿no? Entonces, ¿la gente está absorbiendo todo lo que debería?
Pues mira, empezando por el origen, que yo no soy ingeniera agrónomo ni me dedico a la agricultura, pero sí me interesa mucho el tema de la alimentación y a muchos profesionales de la universidad, ingenieros agrónomos, les pregunto, pues, partiendo, porque muchos de los alimentos que tomamos ya no tienen los micronutrientes o la densidad micronutricional que tenían antaño, porque probablemente pues la producción industrial, los suelos más pobres, y luego querer ir hacia una producción masiva. O sea, son normalmente, hablo por lo que me dicen, no somos ellas, sin ser ingeniero agrónomo, pero claro, esas frutas, esas verduras que tienen que ser como muy grandes, perfectas, brillantes, tienen mucha más agua y mucho menos nutriente. Entonces, partiendo de ahí, luego se da que cada vez tenemos una población más polimedicada, que a lo mejor antes no estábamos tan medicados, hemos tomado mucho más antibióticos, eso empobrece nuestra microbiota. Nuestra microbiota es fundamental para absorber ciertos nutrientes, la fibra, pero es que también produce ácido fólico, vitamina B12, produce ciertos posbióticos que son también micronutrientes claves en nuestra salud. Y luego, además, estamos, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro, el omeprazol, la hipocloridria y la toma crónica de omeprazol en la sociedad, como yo le llamo la omepralización de la sociedad, pues esa hipocloridria hace que absorbas menos hierro, que absorbas menos magnesio, sobre todo la vitamina B12 también, y obviamente absorbes menos nutrientes. O sea, ¿cuántas personas mayores vamos a poner que no esté tomando un omeprazol crónico diario? Y ya no hay que ser tan mayor. Quiero decir que... Sí, cualquier episodio de ERGE en la vida... Tengo gastritis. Te lo quedas para siempre. Sí, te lo quedas para siempre y omeprazol para toda la vida. ¿Y qué opinas de eso? Porque es que eso yo lo veo a diario, tanto por médicos de familia como por también digestivos y también otros profesionales de otras especialidades. ¿Por qué se hace eso? Pues porque yo creo que el omeprazol ha sido un fármaco muy bien aceptado porque ha curado muchos procesos de salud gastrointestinal, como una alergia, una esofagitis grave, las úlceras gastroduodenales, y luego es un fármaco, bueno, pues aparentemente seguro, sin grandes efectos secundarios. Ahora ya estamos empezando a hablar más de todos los efectos secundarios del omeprazol a largo plazo. Y entonces, pues como que resulta relativamente cómodo. Y luego también, a ver, yo veo que muchas veces vamos a ver, o no se insiste demasiado en las correcciones nutricionales y de estilo de vida que tiene que acompañar el tratamiento de esa enfermedad. Entonces, a veces pues tendemos a prescribir un fármaco que estamos contentos porque no tiene muchos efectos colaterales, por lo menos a corto plazo, pero ese paciente necesita bajar de peso, corregir sus hábitos nutricionales, hacer un planteamiento nutricional de ciertos alimentos que pueden producir mayor reflujo o mayor hipersecreción ácido gástrica. Entonces, eso cuesta. Ese esfuerzo personal, como yo le digo a los pacientes, digo, aquí esto es un win-win. O sea, yo te puedo dar herramientas para ayudarte, pero tú tienes que hacerlas. Pues a lo mejor prefieren tomarse un omeprazol y seguir funcionando. Entonces, y luego yo creo que no hay una corrección de los tratamientos. Es decir, si un paciente tiene una alergia, tiene una úlcera, por supuesto que tiene que tomar omeprazol. Pero luego ya tiene que llegar un momento que hay que ir desescalándolo. ¿No? Sí, claro. Y entonces, pues nada, pues ese seguimiento o esa segunda valoración o ese control no se da. Y luego es verdad que yo uso mucho, a mí me gustan mucho las funciones, yo le llamo las funciones barrera, ¿no? Que son productos que no producen una hiposecreción, o sea, no es un omeprazol, y hay mucho producto muy bueno en el mercado que funciona muy bien, pero hacen como un efecto barrera, como si le echaras la capa de barniz. ¿Tipo Almagato? Bueno, por ejemplo, pues está el condroitin sulfato y ácido hialurónico, que sobre todo para proteger y revitalizar la función barrera esofágica. Hay ciertos prebióticos como los siloglucanos para reforzar la función barrera intestinal. También policaptil
a nivel gastroduodenal. Bueno. Es como yo le digo a los pacientes, esto es como si te echaras una crema hidratante en la cara o un protector solar que tienes la cara como más protegida hacia los... Pues lo mismo, pero dentro del tubo digestivo. Entonces, a mí me gusta utilizar estos productos en pacientes que ya estoy desescalando el omeprazol porque protegen sus funciones barrera intestinales, sus mucosas digestivas, sin alterar el pH y sin producir una hiposecreción a largo plazo. Ahora bien, y a la vez acompaño de correcciones nutricionales o con el nutricionista. Y luego, obviamente, si puntualmente hay episodios de hipersecreción ácido péptica, hay que tratarlo. Se puede puntuar. Sí, lo que pasa es que mucha gente desarrolla esa dependencia. Yo lo vi esta semana con un paciente justo que llevaba, tuvo una ERGE hace 6 años, se encontraba ya perfectamente sin síntomas, llevaba tomando el Nexium, creo que era, ¿no? Desde todo este tiempo y tenía pues como ese apego al fármaco porque, claro, pensaba que si se lo dejaba de tomar pues iba a volver a tener la sintomatología. Pues muchas veces también esos pacientes, ¿qué les pasa? Ya me voy a un tema económico, ¿no? Claro, el omeprazol, el Nexium en la farmacia te dan con una receta médica y no te cuesta muy poco dinero. Comprarte un complemento alimenticio que no está financiado cuesta dinero. O cuesta más, no es que sea muy caro, pero cuesta más. Yo no sé si ese factor económico, los fármacos que no... En España nos pasa eso. En España todo lo que parece que no está financiado, pues muchas veces a largo plazo esos tratamientos crónicos, crónicos o tal... Claro, es que el tema es eso, no creo que tampoco tenga que ser un tratamiento de por vida, ¿no? Falta ahí la parte de educación farmacológica de, oye, esto atiende a una patología que no tiene por qué mantenerse de por vida el tratamiento farmacológico, vamos a reevaluarlo si lo necesitas o no, porque tenerlo de por vida pues tiene esos otros puntos negativos, ¿no? Produce SIBO, produce mucha disbiosis, hipomagnesemia, déficit de absorción de hierro, déficit de absorción de vitamina B12. Entonces, bueno, para reflexionar todos los profesionales que nos escuchen, ¿no? Vamos a hablar de algo súper importante que es el papel de la microbiota en la enfermedad cardiovascular. Ya sabemos que es la principal asesina en Occidente, seguida de cerca del cáncer. Ha salido un estudio que conoces bien, muy reciente y muy polémico, que es el estudio del imidazol propionato, que se publicó en Nature. Creo que hiciste también alguna publicación al respecto con nuestro querido José Avellán, también Murcia, compañero tuyo. Cuéntanos un poquito qué se vio en ese estudio y qué relevancia tiene los hallazgos. Bueno, ahí vamos ya en el campo de la metabolómica, ¿no? Que es un campo súper interesante, como la microbiota intestinal, vuelvo a la microbiota, produce más de 50.000 metabolitos. Entonces, que pueden tener un impacto en la salud global. Entonces, este estudio lo que viene a decir es que en algunos pacientes, grupos microbianos, aunque no se han sabido precisar cuáles son las microbiota intestinal o los grupos taxonómicos que lo producen, el aumento de una sustancia que es el IMP, el imidazol propionato, se ha relacionado directamente con un riesgo cardiovascular subclínico independiente de los niveles de colesterol, ¿no? Vale. Entonces, ¿esto qué viene a decir? Bueno, pues un poco lo que ya viene a identificar que es muy importante un metabolito, una sustancia que nos puede ser útil como biomarcador, ¿de acuerdo? Que es producido por la microbiota intestinal, que a través de esa función barrera intestinal pasa al torrente sanguíneo, que pudiera ser, esto está todo en investigación, porque muchos de los estudios que se han hecho han sido en ratones, pudieran pasar al torrente circulatorio y nos pudiera servir como biomarcador para predecir el riesgo cardiovascular de los pacientes, ¿no? ¿Y qué tipo de microbiota produce esta molécula? Ahí estamos un poco todavía a la espera. Vale. Sí, no se ha podido relacionar con... Una microbiota mayoritariamente con componente proinflamatorio, que disminuye la producción sobre todo también de butirato, disminuye la producción de ácido de cadena corta y efectivamente... Pues al final esto es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué es lo que produce una microbiota proinflamatoria? Pues los hábitos, entre ellos nutricionales y de estilo de vida. Yo, como siempre digo, la alimentación es la arquitecta de nuestra microbiota. Entonces,
¿qué podemos hacer? Pues volvemos a la alimentación, a la fibra, a los omegas, a los ácidos grasos saludables, para reforzar esa microbiota intestinal. O sea, sí, y para que la gente entienda que también existe, ¿no?, un eje microbiota-corazón, ¿no?, en el sentido de que también lo que pasa ahí pues tiene una influencia directa en la salud cardiovascular. La salud cardiovascular, como yo le digo, el eje microbiota intestino-cerebro, intestino-hígado, intestino cardiovascular, intestino neurológico, intestino-músculo. Sí. O sea, es como, ¿no? Yo digo, es que es el eje de la salud global. O sea, o lo podemos considerar como... que es la puerta de entrada de todo. Es decir, igual que la piel es el contacto directo con el exterior, el intestino también. La gente piensa en el intestino como algo que está dentro nuestra, pero realmente el contenido del lumen digestivo está fuera de nuestro cuerpo. No sé, visualmente es raro, ¿no? Pero si tú lo piensas... el contenido intestinal está fuera de tu cuerpo, solo entra en tu cuerpo lo que deja pasar, la barrera, ¿no? Sí. O sea, así volvemos al concepto ese de las 70 toneladas de alimentos que tienen que ser procesados a nivel intestinal. Y yo, que muchas veces voy a muchos congresos, doy muchas charlas en el sector farmacia, dermofarmacia, y coincido también con muchos dermatólogos, porque la piel es el órgano más grande del cuerpo. Y yo... Ponte a contar vellosidades y extiéndelas, ¿no? Y yo digo, estos no han visto por endoscopia los intestinos que veo yo con sus vellosidades, que si los extendiera fuera más grande, es más grande que un campo de fútbol. El otro día me decía, un campo de fútbol, no, de una cancha de tenis. Digo, venga, vale. Bueno, vale, te lo compro. Venga, pero bueno, somos conscientes prácticamente o sea, si nos extendiéramos nuestros intestinos... una superficie, ¿no?, en función del tamaño, del fenotipo de cada uno de nosotros, pero 300 metros cuadrados, tú imagínate, 300 metros cuadrados produciendo citoquinas proinflamatorias, metabolitos que van entrando en nuestro torrente circulatorio y van allá, una vez entra en nuestro torrente circulatorio, pues llega a cualquier órgano. Claro. Y ahí pues hace de las suyas. Si tienes unos metabolitos antiinflamatorios, pues tendrás un efecto protector, y si produces unos metabolitos proinflamatorios, pues tendrás una inflamación crónica de bajo grado. Claro. ¿Qué papel tiene el nervio vago en, digamos, el mantenimiento de la salud digestiva? Ahora que se habla tanto de nervio vago. Vale. Bueno, el nervio vago es el 10º par craneal, que se llama vago porque es el más largo de todo nuestro organismo, y bueno, ya no además de digestivo, regula muchas funciones respiratorias, cardíacas, y a nivel digestivo modula actividades tan importantes como es la motilidad gastrointestinal. Es lo que nos dice a nuestro intestino, pues ahora muévete, dependiendo de estemos con el sistema simpático parasimpático, es el sistema nervioso autónomo que hemos hablado antes. Entonces, llega el nervio vago, se mete dentro de la pared del intestino, ¿de acuerdo? Es una red neuronal que es, muchísimo más densa que la propia médula espinal, todo lo que se recubre a nivel del aparato digestivo, y regula pues la motilidad digestiva, de cuándo tiene que estar haciendo un peristaltismo intestinal, cuándo se tiene que parar, las secreciones acidopépticas. Le dice a las células productoras de ácido péptico en el estómago, pues ahora segregas ácido clorhídrico, pues ahora dejas de segregar ácido clorhídrico. Cuando pasa hacia la luz duodenal del estómago, el contenido alimentario va pasando a la luz duodenal, pues le dice, pues ahora no segregues ácido clorhídrico, ahora vamos a segregar sales biliares y jugos pancreáticos, porque empieza la secreción biliopancreático. Pues ahora vamos a el nervio vago lo regula todo. Porque está todo. Hablando de palabras médicos, pues dentro de la pared intestinal hay el plexo nervioso mientérico de Auerbach, que se llama así, y el de Meissner. Uno está en la submucosa, que es el que produce todos estos metabolitos y activa las células para producir hormonas, y el otro está en las capas musculares intestinales, la capa más profunda, ¿no? La musculatura lisa. La musculatura lisa, para producir el peristaltismo intestinal.
¿de acuerdo? Vale. Entonces, cuando hablábamos antes de función intestinal que tiene muchas estructuras, pues empezando por arriba, moco, microbiota, células enterales, sistema nervioso inmunitario, el plexo mientérico de Auerbach, la capa submucosa, el plexo mientérico de Meissner, la capa longitudinal, muscular, y luego ya la serosa, ¿vale? Que es lo que recubre o le da firmeza a todas nuestras vísceras para que no anden por ahí sueltas, sino que estén todas bien englobadas. Por lo tanto, el nervio vago es que controla todos nuestros mecanismos digestivos. Y por eso cuando hay una hiperexcitación simpática, estamos ansiosos, nerviosos, sobreentrenados, infradormidos, saliente de guardia. Todo te sienta mal, o sea, todo te sienta mal a nivel digestivo, no hay forma de digerir nada, es decir... Se te quita el hambre... Te da dolor de barriga, te vas al baño a la mínima de cambio, ¿no? O sea, efectivamente, pues quien no ha tenido despeño diarreico después de un examen, claro. En el MIR allí antes de entrar, o sea, quiero decir, o quien no ha tenido mariposas en el estómago cuando se ha enamorado, o crisis, el bolo ansiógeno, la ansiedad que genera pues una mala noticia... Se me encoge el estómago, ¿no? Eso todo lo hemos percibido, ¿no? Todos hemos vivido esas experiencias. Y el aparato digestivo es muy sensible, muy voluble a todos esos efectos. También, por ejemplo, a nivel cardiovascular, lo mismo, el nervio vago, cuando empiezas con palpitaciones. O sea, bueno, claro. Todo eso está conectado. Claro. Como especialista en digestivo, ¿qué os parece el ayuno intermitente o el hacer periodos de reposo digestivo? Pues a mí me parece una muy buena estrategia siempre y cuando esté guiado por profesionales y bien hecho. Vale. Es decir, yo pienso que mínimo, creo que unas 12 horas, o sea, los ayunos intermitentes podemos hablar mucho de eso, ¿no? Pero están pues los periodos de ayuno y de ventana de ingesta de alimentos, vamos a hablar del 12-12, el 16, del 16-8, eso... Entonces, mínimo un ayuno que es prácticamente un ayuno fisiológico, no debería de ser como una estrategia, pues un 12-12 pues deberíamos de cumplirlo. Y luego pues todo desde el punto de vista digestivo y está muy documentado en la bibliografía todo el tema de las dietas imitadoras del ayuno, pero desde mi punto de vista controladas en el tiempo de periodos pequeños de 5 días aproximadamente, enmarcados dentro de un programa o de un proyecto de dieta antiinflamatoria o de alguna dieta bien dirigida, micronutricionalmente completo, donde, bueno, pues sobre todo en todas las estrategias de anti-aging, prolongevidad, pues activa ciertas, la regeneración celular, apoptosis, mejora la microbiota intestinal. Yo las recomiendo con frecuencia y bueno, nosotros en la consulta tenemos un programa, el programa Renew, le llamamos, es un programa controlado de 3 semanas con una semana de dieta antiinflamatoria, de introducción al ayuno disminuyendo azúcares y hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Y ciertos tipos de nutrientes, y luego un periodo de controlado de 5 días es como una dieta imitada del ayuno, con que ingieres unas 500 kilocalorías, que está ya todo medido, pesado, o sea, súper controlado. Listo para comer, de alimentos 100% naturales que no tienen ningún aditivo, ni ningún conservante, ni ningún colorante, simplemente que los deshidratamos para que puedan ser y conservar todo ese valor micronutricional y que puedan ser fácilmente transportables. Y luego una semana de salida al ayuno. Nosotros recomendamos pues a lo mejor hacerlo cada 3 o 6 meses ese programa. Y la verdad es que tenemos muy buenos resultados, tanto con pacientes con patología digestiva como con pacientes con enfermedades inflamatorias, autoinmunes y, por supuesto, pues síndromes metabólicos o pacientes con problemas metabólicos, hipertensos. Porque ¿qué ocurre en un intestino mientras se ayuna? O sea, ¿hay procesos de regeneración, de autorregulación? Lo primero es que una reequilibración de la microbiota intestinal, ¿de acuerdo? O sea, que eso disminuye ciertos grupos proinflamatorios y digamos como que activa mecanismos de regeneración celular, mejora la apoptosis, o sea, la apoptosis, la autofagia, nuestro epitelio, o sea, nuestro aparato digestivo le pasa como la piel, está constantemente, tiene un turnover celular
muy alto. Alto, ¿no? Y está muy vascularizado y tiene un alto turnover celular y está constantemente descamando células intestinales hacia, en este caso las excretamos, ¿no? Con las deposiciones, pero que está constantemente renovándose y repitelizándose. Con lo cual, o sea, pues mejorar esos mecanismos de autofagia, esa limpieza celular, esas células, las células senescentes sí. que tenemos en todo nuestro organismo, pero el aparato digestivo es uno de ellos, pues activa todos esos mecanismos de regeneración celular. Claro, porque entendemos muy fácilmente que el músculo no puede estar siempre activo o incluso el cerebro no puede estar continuamente trabajando, ¿no? Pero sin embargo con el sistema digestivo como que no le damos un respiro, ¿no? Estamos comiendo cada hora y media continuamente, al menos en las horas de vigilia, y hay gente que incluso por la noche, ¿no? Entonces, sí, al final, como decías, no se trata de hacer un ayuno de 24 horas con frecuencia, sino de la noche dejarla para no ingerir alimentos. Y luego ya no solamente a nivel de tubo digestivo, sino que tú cuando estás comiendo, pues estás activando secreciones pancreáticas, estás aumentando la producción de insulina, estás produciendo picos de insulina, entonces... Bueno, pues tú eres un experto en el campo, ¿no? Todo el impacto que tienen los aumentos de la pica de insulina, la resistencia a la insulina. Entonces, pues por eso, sobre todo en perfiles con síndromes metabólicos, prediabetes, hipertensión, prediabetes, pues las estrategias yo le quiero llamar en el concepto programa Renew, porque no quiero que sea solamente un programa de restricción calórica, es algo mucho más amplio, mucho más integral, que está englobado dentro de un enfoque de dieta antiinflamatoria. Los grupos de pacientes que ya hemos llevado tienen como una idea como muy renovadora también, porque se dan cuenta de que es que no hace falta comer tanto para sentirse bien. Claro. O sea, rompen un poco con ese concepto de que tenemos que estar constantemente comiendo. ¡Ay, que me baja el azúcar! Voy a comer, ¿no? Como un apego psicológico, sí. Claro, entonces se dan cuenta cuando entran, se dedican tiempo a ellos, buscan un tiempo para poder hacerlo, que tampoco es tan complicado porque lo tienes todo hecho. Es más el choque mental y te das cuenta que al tercer día de estar en la restricción calórica ya tienes energía, aumenta la secreción de los cuerpos cetónicos, activas ciertos neurotransmisores que también tienen un efecto, pues se sienten fuertes, se sienten bien. Se sienten fuertes, livianos y mentalmente concentrados. Mentalmente concentrados, mejora la cefalea, las migrañas, pues dicen, ostras, que esto no es como me habían comentado. Sí. Y lo notan a nivel... Claro, global, rápidamente, sí. Yo lo que no estoy de acuerdo, a lo mejor es en programas de ayuno muy prolongados. No. Además que tampoco tienen mucha evidencia como para... O sea, tienen más riesgos que beneficios. Beneficios demostrados muy poquitos y riesgos ahí sí que hay. En este programa, con esta estrategia, o sea, el paciente... nota los efectos, es bien llevado y luego hace como, o sea, yo me doy cuenta que hace como un reset metabólico, es como que tenías tu metabolismo lentecido y hay algo, que te lo ha activado y muchos pacientes detectan, o sea, que ya se meten en no una pérdida de peso, pero una desinflamación. Una dinámica en la que le cuesta mejor mantener los resultados, ¿no? Le cuesta menos. Bien, doctora, ¿cómo podemos saber que nuestra microbiota efectivamente está sana? Uy, qué buena pregunta, ¿no? Pues, bueno, ahora mismo con todo el mundo del campo de la microbiota, pues han surgido muchos test diagnósticos que el paciente se mete en internet y pone test de microbiota. Y a mí me vienen muchísimos pacientes a la consulta para que yo les interprete esos test. Bueno, o sea, están a veces discutidos por la ciencia, vamos a decir, en cuanto a su utilidad, pero es que hay que saber muy bien que no todos los test son iguales. Entonces, los test te pueden hacer un visionado de tu microbiota en un momento puntual. Sabemos que la microbiota es transitoria, es dinámica, ¿no? Y es dinámica. Y los resultados que tienes hoy, pues a lo mejor no son los de mañana o los de dentro de 3-6 meses. Pero a mí sí me parece que es una herramienta, siempre y cuando sean algunos tipos de test, no comparto todos, herramientas muy interesantes para saber cuáles son las alteraciones
microbianas que tienes y poder personalizar un plan nutricional o una estrategia terapéutica o personalizar, pues si hay un problema de salud, complementos, tratamientos o complementos alimenticios o fármacos. Por ejemplo, cada vez más se habla de que el SIBO, que se diagnostica habitualmente con test de aliento de hidrógeno, de kit de aire expirado, como ya que sí está que el SIBO de hidrógeno, que el SIBO de metano, que el SIFO, el fúngico, pues que los test de hidrógeno expirado se te quedan cortos, porque sí detectas que hay un aumento de hidrógeno y de metano, pero no te está diciendo de grupos microbianos que están alterados. Entonces, este tipo de test te amplía esa información y te da herramientas para personalizar la alimentación. Si yo sé que tengo una alteración de la microbiota mucoprotectora y tengo una disminución de Akkermansia o Faecalibacterium, Praunici, pues yo sé que tengo que montar una estrategia para nutricional y puntualmente con complementos alimenticios, vamos a llamarlo, o con producto o con fármaco para reforzar esa función barriointestinal. Vale, entonces, es decir, claro, a nosotros los profesionales que no nos dedicamos justo a microbiota, nos cuesta dar personalización en directrices del estilo de vida cuando vemos ese tipo de test. Pero quizás vosotros sí podéis afinar más, ¿no? La doctora de la Puerta también estuvo aquí, sí, que se dedica también a microbiota hace mucho tiempo, y quizás vosotros sí que podéis tener ese punto de, oye, mira, vamos a afinar y tienes que fortalecer la función de barrera o la función de los lactobacillus o la función de tal, ¿no? ¿Eso se puede llegar a conseguir? Eso sí, absolutamente. Esto pues es un área de especialización de la medicina, como tantas hay. Yo a lo mejor no me atrevo a a enfrentarme a un hipogonadismo o a un adenoma hipofisario. Para eso tenemos endocrinos maravillosos que lo hacen fenomenal, y yo en mi clínica pues hay 2 endocrinos pediátricos y un endocrino de adultos que ven ese perfil de pacientes. Todo el tema de microbiota pues lo hago yo, pero lo hago, hay que explicárselo bien, porque a mí a veces me vienen pacientes con estudios de microbiota de hace 1 año, de hace 2 años. Esto no me vale, esto es como un análisis de sangre que en este momento pues tuviste eso, pero ahora puede ser que haya otra cosa. Ahora bien, hay muchos test en el mercado y no todos son los mismos. Entonces, sí que, por ejemplo, los test que más evidencia tienen científica y que se utilizan dentro de los estudios de investigación, en las universidades, en los papers, son los test de secuenciación genómica, donde tú haces NGS y metagenómica. Esos son realmente los test en los que tú puedes tener cierta información o validez real. Porque hay muchos test que a lo mejor son más económicos o que son por PCR o con otro tipo de determinaciones que no son tan fiables. Entonces, hay que saber qué test estás haciendo, con qué laboratorio estás trabajando. ¿Y los hay en la industria? Quiero decir, ¿se pueden comprar esos test de secuenciación? Bueno, yo los tengo en la clínica, y yo con los que trabajo es con un laboratorio donde hay biólogos moleculares y hay genetistas. Vale. ¿Por qué? Porque sé que me están haciendo estudios de microbiota que son fiables. Me hacen un montón de taxonómicos, de metagenómica, pero como siempre le digo a los pacientes, el test, es importante el test y que tú sepas dónde te lo tienes que hacer y que sea fiable, pero lo más importante es la interpretación. Claro. Tú dónde vas con cualquier prueba, no entiendo la gente que me quiero hacer un test de microbiota. Bueno, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué problema tienes? ¿Quién te lo va a interpretar? El valor del test es la interpretación por un profesional estudiado en el tema. Y también a mí lo que me preocupa es lo que decía antes del dinamismo. Es decir, la microbiota cambia en función de si has entrenado, si has dormido más o menos, de si estás más estresado o menos, de tu dieta, evidentemente, de tantas cosas que son tan dinámicas que no sé hasta qué punto una foto concreta te da información
precisa o no? Bueno, pues esto es como una analítica de sangre. Igual, Cuando ¿no? tú vas a hacerte una analítica, porque muchas veces te las haces simplemente por prevención, quiero saber cómo estoy, pues lo mismo, pues habitualmente lo que suele pasar es que quien recurre a ese tipo de estudios pues son pacientes que tienen alguna sintomatología digestiva o están con dolor o con intolerancia, este tipo de pacientes que no quiero comer de esto, no como del otro, todo me sienta mal, bebo agua, me arde el intestino por dentro, o sea, son pacientes que tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué esa hipersensibilidad visceral tan exagerada en este paciente que ya le has hecho un estudio endoscópico, o sea, no hay mayor endoscópicamente visible patología? Pues bueno, pues entiendes que hay una inflamación intestinal de bajo grado, que hay una alteración de la función barrera intestinal y tú quieres montar una estrategia para reforzar esa función barrera intestinal. Entonces tú quieres hacerlo no con una dieta estándar, que todos sabemos lo que es, más o menos qué es comer bien, sino tú quieres asociar a esos resultados, pues tengo que aumentar tal tipo de polifenoles, pues tengo que aumentar estos ácidos grasos de estos omegas, pues tengo que irme a reforzar la función barrera intestinal, pues tengo grupos proinflamatorios, pues tengo que darle productos antiinflamatorios. Entonces, y luego a la hora de poner prebióticos y probióticos, porque la gente toma probióticos como si no hubiera un mañana. O sea, se van a la farmacia y estás tomando... Pero bueno, estas cepas, o sea, hay que saber, o sea, cada cepa que estás tomando, cuál es su indicación en salud y si tú, para tu problema concreto, esa es la cepa adecuada. Porque claro, toman probióticos sin ton ni son. Sí. Entonces te ayuda a personalizar las intervenciones nutricionales y la estrategia de tratamiento y de complementos y algunos les ves que tienen disbiosis y que tienen a lo mejor grupos patógenos o tal, pues les pones un ciclo pues con una rifaximina, una neomicina. Y ya mejoran, ¿no? Sí. Pues habitualmente sí, pues habitualmente el paciente disciplinado, respondedor, que también pues hay que explicarle pues que esto es que no vienes un día a la consulta, te pongo un tratamiento, te vas así. O sea, lleva un proceso, un tiempo y a veces también utilizamos, por ejemplo, que los pacientes son muy reacios, muchos neuromoduladores por ese eje intestino-cerebro, ¿no? Amitriptilina, sertralinas a baja dosis. Ah, mira, no sabía. También se pueden usar para mejorar... Absolutamente, está dentro de todas las guías de práctica clínica de las sociedades científicas y nosotros usamos esos fármacos pero como muy bajita dosis para mejorar, disminuir esa hipersensibilidad visceral. Entonces, lo que pasa que yo me encuentro a veces con un perfil de paciente como muy reticente, no, yo no quiero tomar... O sea, yo creo que o las amitriptilinas las tienen encajadas en el campo de la psiquiatría como si las diéramos por locos o porque yo no tengo ningún problema y no estoy estresada. Digo, no, si yo sé que tú no estás estresada, pero hay una hipersensibilidad visceral por el nervio vago o el eje intestino-cerebro y estos fármacos, no utilizamos las dosis de psiquiatría, sino son muy bajitas, ayudan a regular eso, sí. Los estudios, el 70 al 80% de los pacientes con neuromoduladores, trastornos funcionales digestivos, mejoran. Y Pilar, antes decías que, bueno, te dedicas fundamentalmente a la endoscopia en la pública, ¿no? Que haces mucha endoscopia y ves pues a pacientes que tienen sintomatología, algunos de ellos pues se les puede diagnosticar por los hallazgos endoscópicos, enfermedad inflamatoria, intestinal, porque cubren además todos los criterios y demás, pero hay otros que están ahí en un limbo en el que macroscópicamente no se ven alteraciones, no se ven, pues bueno, las alteraciones que se ven en la enfermedad de Crohn, por ejemplo, o la colitis ulcerosa, pero que cuando hacemos biopsia, y la analizáis, ya veis ciertos cambios. O sea, ¿qué veis en esas biopsias? Pues mira, nosotros lo que vemos, como bien has dicho, es un intestino sano, endoscópicamente visible, sin datos de actividad inflamatoria. A veces sí que se ven pequeñas aftitas o lesiones inflamatorias pequeñas, pero muy inespecíficas, que no son concluyentes de enfermedad. Y cuando las biopsias, pues tienes un aumento sobre todo de los linfocitos intraepiteliales, de esta función barrera intestinal que hemos hablado antes, ¿no? Que tenemos las células y luego abajo esos guardianes del castillo que es nuestro sistema inmunitario, ¿no? Pues entonces ves que tenemos un aumento
de células inmunitarias por encima de la media, por encima de lo que correspondería en una pieza de biopsia normal. Entonces, esto te está diciendo de que hay una circunstancia que te está produciendo una inflamación intestinal, vamos a decir, de bajo grado, que está activando tu sistema inmunitario. Esto va a estar activando anticuerpos, esto pues, hace que tu función intestinal está más debilitada. Y son pacientes que se quedan ahí como en un limbo de tratamiento porque no tienen indicación de ciclos de tratamientos médicos intensivos como damos en Crohn o en colitis, con corticoides o con fármacos inmunomoduladores o biológicos. ¿Cuál es el mensaje medio que suele dar la mayoría de digestivos de compañeros de especialidad cuando nos encontramos aquí en este limbo? Porque me encuentro mucho eso de no, haz vida normal y come lo que quieras porque no pues eso depende ya del tiempo que tú le quieras dedicar al paciente en la consulta y hasta dónde quieras explicarlo o en el entorno en el que te mueves, pues cómo puedes explotar o promulgar tus hábitos saludables. Entonces, desgraciadamente, pues como bien sabes, en la medicina pública, pues a lo mejor no tienes herramientas o estrategias para hacer ahí un plan nutricional y pues no está. Y luego creo que transmitimos el mensaje mal, porque nosotros muchas veces en los hospitales públicos es como estamos enfocados en la enfermedad. ¿Tienes enfermedad? ¿Tienes enfermedad? ¿Tienes enfermedad? Sí, pero incluso ya me he encontrado que incluso cuando hay enfermedad, pongamos un Crohn, no, esto no tiene nada que ver con la nutrición, puedes comer lo que quieras. Pues eso no está bien hecho. Claro, pero sí se ve, ¿eh? Sí, yo lo he visto. Bueno, pues porque a lo mejor hay desconocimiento del campo de la nutrición en ese perfil de paciente, de médico. A lo mejor no tiene una unidad, no hay un nutricionista al que tú puedas remitir al paciente dentro del hospital para que haga un asesoramiento nutricional adecuado. Pero como yo lo digo, vamos a ver, que no hay un nutricionista en el hospital porque en el sistema público, desgraciadamente, no lo tengamos. Tú tienes que explicarle al paciente esto y si no lo puede, nosotros en los hospitales no podemos atender todas las demandas en salud, pero el paciente pueda buscar sus ayudas donde hay muchos profesionales trabajando en el ámbito público, en el privado, o donde consideren que puedan ayudarles. Y objetivamente, obviamente eso está súper... la alimentación, las enfermedades digestivas, la nutrición y el aparato digestivo viven como hermanos siameses. Entonces tú no puedes tratar ninguna enfermedad del aparato digestivo si no llevas implícito cambios de estilo de vida y cambios nutricionales asociados. Es que no vas a tratar bien la enfermedad y eso el paciente tiene que saberlo y el médico tiene que saber qué explicar. A mí me da cierto coraje pues, cuando tengo incluso algún amigo o algún compañero con enfermedad de Crohn. No, mi digestivo me ha dicho que puedo comer lo que quiero y ya, que está controlado. Entonces, bueno, por suerte vamos poco a poco. Yo creo que eso va cambiando ese mensaje y yo creo que a día de hoy, yo creo que casi todos los médicos están muy, muy en ese tema. Una de las cosas que yo dirijo el área de nutrición de la Fundación Española del Aparato Digestivo y de la Sociedad Española del Aparato Digestivo y un poco va a ser profesionalizar o personalizar todas las pautas alimentarias y nutricionales en las diferentes enfermedades del aparato digestivo. Maravilloso. O sea, es una de las... van a ser recursos que van a quedar ahí para pacientes y profesionales para poder utilizarlos en la consulta. Servirá muchísimo. A ver si puedo hacerlo. Pues nada, Pilar, si quieres, vamos terminando. Vamos a darle un mensaje de tu parte a la audiencia, el que tú quieras. El mensaje más útil que tú quieras. Nos va a ver gente, pues, ya sabes, de muchos sitios del mundo. Sí. Aprovecha. Bueno, pues quiero poner el eje en la salud intestinal como foco de la salud global, que si cuidas tu intestino y tu aparato digestivo, estás cuidando tu salud cardiovascular, metabólica, neurológica, a todos los niveles. Que confíen en los profesionales y que busquen información veraz y que se sometan a todas las estrategias de prevención en cuanto a cáncer digestivo, que cada vez afortunadamente hay más, y bueno, pues que cuiden la microbiota intestinal. Totalmente.
y que el estilo de vida es básico, yo creo que has dado las claves hoy. Yo creo que quien quiere escuchar y quien quiere entender, pues tiene todas las claves importantes para cuidar de su sistema digestivo y por lo tanto de su salud. Así que nada, te damos las gracias desde Mejor que Ayer por haber venido aquí a Málaga a grabar y estar con nosotros un ratito. Gracias a vosotros, ha sido todo un placer. Genial, pues esperamos verte en el futuro, ¿eh? Pues será un placer. Eso es. Chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Espero que hayáis aprendido mucho y que os llevéis pautas claras y prácticas para mejorar vuestra salud. Un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente episodio y a seguir empoderando.